Hola niños y niñas, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es María Gracia y les quería hacer dos preguntas. ¿Alguna vez les ha pasado que leen un texto y no entienden muy bien de qué se trata o no pueden distinguir cuál es su idea principal? La verdad es que a mí sí me ha pasado. Y para resolver estas problemáticas, yo utilizo una estrategia que es la que vamos a aprender hoy. Es súper entretenida y les va a servir mucho para mejorar su comprensión lectora. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender la estrategia llamada preguntas al texto. Esta se realiza después de haber leído el texto. Y su propósito es que como lectores podamos tener la oportunidad de repasar los contenidos y de rescatar las ideas principales. Y de esta forma tener una mejor comprensión sobre lo leído. Verán cómo después será mucho más fácil comprender cualquier tipo de texto. Empecemos entonces a ocupar nuestra estrategia preguntas al texto. Primero, es importante mencionar que para verificar si estamos entendiendo un texto, tenemos que detenernos en ciertos segmentos y hacernos diversas preguntas. Estas pueden incluir las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Partamos entonces. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención sobre el texto que leímos? Es el título, ¿verdad? El título nos hace la pregunta acerca de qué es un ecosistema. Entonces, para buscar la respuesta a aquella interrogante, vamos a utilizar el primer tipo de pregunta de la estrategia preguntas al texto, la cual se llama ahí mismo. Esta se caracteriza porque las respuestas se pueden encontrar directamente en el texto. Entonces vamos a encontrar la respuesta en conjunto. Si volvemos al párrafo inicial, en donde encontramos en negrita la palabra ecosistema, nos damos cuenta que ahí mismo dice que es un ecosistema conformado por los factores bióticos y abióticos. Lo que inmediatamente nos responde a la pregunta ¿qué es un ecosistema? Eso fue muy fácil de reconocer, ¿no? Por lo tanto, ahora que ya resolvimos esa pregunta, podemos continuar con unas un poquito más difíciles. Estas respuestas no se pueden sacar de forma directa, sino que hay que unir distintas ideas que nos da el texto para encontrar la respuesta. Este tipo de preguntas se llaman piensa y busca. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, vemos que acá nos habla sobre factor biótico, que es la luz solar. Aquí nos dice que la población de árboles interactúa con la luz solar, puesto que ésta le permite producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. Luego, podemos ver que nos hablan sobre el factor biótico, como los árboles y las aves. Aquí nos dicen que la población de aves interactúa con la población de árboles, ya que los árboles sirven de vivienda para las aves. El conjunto de poblaciones que interactúan entre sí en un tiempo determinado es llamado comunidad. Entonces, vemos que acá hay una relación entre factor biótico y abiótico. Si volvemos al cuadro que está más arriba, nos damos cuenta que aquí nos dice que la interacción entre los factores bióticos y abióticos es lo que genera un ecosistema, que en este caso es el bosque. Toda esta información la recopilamos a partir de las conexiones que hicimos sobre las ideas claves que nos da el texto. Entonces, al hacer todas estas relaciones, nos podríamos hacer preguntas que quizás no necesariamente encontramos de manera directa en el texto. Como por ejemplo, ¿qué otros sistemas bióticos y abióticos conocemos que formen parte de un mismo ecosistema? Luego, la última pregunta que debemos reconocer de la estrategia preguntas al texto es preguntas al autor. ¿De qué trata este tipo de pregunta? Esta va más allá del texto, es externa a este. Aquí lo que queremos es realizar conexiones del texto con nuestros propios conocimientos, haciéndole preguntas al autor, como si fuera una entrevista. Por ejemplo, ¿por qué el autor habrá querido explicar qué es un ecosistema a partir del ejemplo de un bosque? La respuesta podría ser porque muchos seres vivos interactúan en el bosque, distintos animales y distintas plantas. También podría ser que al autor le gusten mucho los bosques y que se haya dado cuenta que este forma un ecosistema.
se nos pueden ocurrir muchas ideas. Entonces, para resumir lo que aprendimos, esta estrategia contiene 3 preguntas que nos tenemos que hacer al momento de analizar un texto. Estas son ahí mismo, piensa y busca y el autor y yo. Estas preguntas permiten tener una mejor comprensión lectora y una actitud activa frente a cualquier texto al que tengamos acceso, no importa su temática. Nos permite tomar conciencia de toda la información que podemos encontrar, desde a la más superficial hasta una más profunda, la que a veces cuesta un poquito más encontrar, pero con esta estrategia será mucho más fácil y entretenido poder comprenderla. Los invito a todas y todos a ponerla en práctica y así ser lectores activos.